Muy queridos hermanos, bienvenidos a su página Caritas in Veritate. El día de hoy hablaremos sobre liturgia y espiritualidad. ¿Cuál es la noción de espiritualidad? El término espiritualidad se ha usado desde los inicios de la iglesia, pero tiene una particularidad en la actualidad. ¿A qué se refiere? La espiritualidad se refiere cuando una persona tiene una vida espiritualidad particular, de oración, de actos de piedad, actos de mortificación, piedad popular o comunitaria o personal. Y también cuando una persona tiene la particularidad de dirigir armas y las dirige con doctrina o con teología espiritual y deja sus escritos para que sean seguidos. Esto sirve mucho a la sociedad, a la escuela, sirve a las parroquias, sirve a la iglesia. Y a veces es para una espiritualidad de manera general o para un determinado grupo de personas. Y se impone de manera como esencial para vivir la espiritualidad o una espiritualidad o forma de vida espiritual o ascética o prácticas de piedad específicas. También se considera espiritualidad el modo de concebir el orden en la religión para conseguir la perfección, es decir, la santidad. ¿De qué manera? Porque se considera como sinónimos de piedad, de religiosidad, de ascesis, mística e incluso de la misma teología espiritual. ¿Cuál es la misión de la liturgia en la actualidad, la liturgia en la vida espiritual? Sin liturgia no se puede conseguir vida espiritual de manera elevada. Es decir, sin los sacramentos, sin la confesión frecuente, sin la comunión frecuente, sin lógicamente la asistencia a la Santa Misa, a los demás sacramentos y a los otros sacramentos. No se puede tener un nivel de vida espiritual si no se frecuentan los sacramentos. Lógicamente puede darse un cierto nivel y un buen nivel de vida espiritual sin frecuentar los sacramentos, pero el nivel más elevado es los actos de piedad que nos conducen y que nos llevan y nos preparan para vivir la liturgia, pero que también nos ayudan a prolongar en nuestra vida para que la vida del cristiano, la vida del católico sea una liturgia en orden hacia ella, porque si la liturgia es el cielo en la tierra, los actos de piedad tienen que conducirme para vivir poco a poco llegar a la perfección por los ejercicios, por los actos de piedad, para llegar a la virtud en las diversas debilidades que uno tenga, llegar a la virtud y luego pueda ir al reino de los cielos, ser un cristiano virtuoso. Ahora, ¿qué es la espiritualidad litúrgica? La espiritualidad de este modo, existe una oración oficial de la iglesia. Existe un modo oficial de celebrar, no hay diversos modos, ni existen diversas espiritualidades en la misa. Es una, como la vivo, oficial, fundamentada en la oración y oficial de la iglesia. Hay muchos se extrañan y creen que esto es una novedad. Esto es desde siempre, es la realidad de los primeros cristianos. La espiritualidad conducida hacia el misterio pascual, hacia el mismo sacrificio de la cruz, que es la Santa Misa, hacia la liturgia. Ahora, ¿qué características generales tiene la espiritualidad litúrgica? Esto es para no solo anotarlo en el cuaderno, sino para guardarlo en el corazón. Primero, la espiritualidad litúrgica requiere que se viva plenamente la Santa Misa, que se viva plenamente la liturgia de la iglesia en su aspecto no tanto cuantitativo sino cualitativo, es decir, necesario dedicarse a la acción litúrgica comúnmente, en el sentido de tener un sentido comunitario eclesial de la salvación. Tercero,
se ha de dar una gran importancia al objeto de la liturgia. ¿Quién es el objeto de la liturgia? Cristo mismo, no al sujeto, que somos nosotros. No al opus operatum, que al opus operantis. ¿Cuál es el objeto de la liturgia? Cristo mismo, el centro, no nosotros. Nosotros no somos el centro de la liturgia. El sacerdote no es el centro de la liturgia, aunque actúe en persona de Cristo cabeza, en persona Christi capitis. No. Es Cristo mismo, cuerpo, alma y divinidad. Por eso el sagrario es en el centro. Por eso la sede donde se siente el sacerdote va a un lado, porque el sacerdote no es el centro, sino es Cristo. Cuarto, en la espiritualidad litúrgica actúa todo el hombre. Cristo como cabeza, el sacerdote representado en Cristo cabeza, y todo el cuerpo. Pues el cuerpo místico de Cristo. Pero es el sacerdote que en el acto litúrgico hace de mediador y ofrece el sacrificio al Padre. Es él el que ofrece el sacrificio. Es el sacerdote. Mientras el pueblo participa con la oración. Quinto, es en grado sumo, el grado más elevado, la liturgia es, escuchen bien, teocéntrica. Dios es el centro. Bajo todo aspecto, cristocéntrica, Cristo como centro. La liturgia es dogmática, eclesial y bíblica. Por eso que una liturgia bien celebrada es la mejor catequesis. ¿Cómo celebramos la liturgia? Como la celebremos en nuestras parroquias, vemos el nivel de catequesis que hay. Es el mismo cielo en la tierra. No es la liturgia antropocéntrica. No es el hombre el centro de la vida litúrgica. No es antropocéntrica, sino teocéntrica, cristocéntrica. Es cierto, eclesial, dogmática. Y si es dogmática, ¿quién es el centro? Dios mismo, Cristo mismo. ¿A quién le ofrecemos el santo sacrificio? A Dios, que es el centro, y el centro del sacrificio hacia el sol que nace en lo alto, que es Jesús, y nosotros vamos detrás de él. Por eso que nos orientamos hacia aquel que es el sol que nace en lo alto. La liturgia y la piedad extralitúrgica. Dice el magisterio eclesiástico que no está reñida la verdadera liturgia en las formas de piedad, pero Pío XII habla sobre una serie de temas al respecto. Para eso hay que ser precisos. ¿Cuál es el pensamiento pontificio? El culto oficial de la Iglesia es la Sagrada Liturgia. Ha de estar por encima de cualquier forma de piedad que no sea litúrgica. Si la piedad privada e interna de los individuos descuidase el augusto sacrificio del altar y los sacramentos y se sustrajese al influjo salvador que emana a la cabeza y a los miembros, esto sería reprochable y estéril. Es necesario que se conduzca. Por eso los actos de piedad, sobre todo en las solemnidades, novena para el Sagrado Corazón de Jesús, novena para la solemnidad de la Inmaculada Concepción, novena para la solemnidad de la Asunción, novena para el Corpus Christi, preparaciones para la Semana Santa, los actos de piedad, el Vía Crucis, el Santo Rosario, el ayuno, los actos de mortificación. Todo nos tiene que conducir hacia el punto más alto del nivel de vida espiritual, que es la liturgia. Nos preparan y nos ayudan a prolongar nuestra vida en ella, para que nuestra vida sea conducida hacia el reino de los cielos. Por eso, queridos hermanos, señala el mismo Papa que estos actos extralitúrgicos que he dicho, la visita al Santísimo Sacramento, el Rosario, los ejercicios espirituales de San Ignacio, la Santísima Virgen, el Vía Crucis y los demás actos de piedad, las novenas y los tridos,
El Papa dice, no solo condena que tales ejercicios se supriman, sino incluso que se reduzcan a esquemas litúrgicos, pero a la vez desea que el espíritu de la liturgia y sus preceptos influyan en ellos, con el fin de evitar que en ellos se introduzca algo inepto e indigno de decoro de la casa de Dios, o que vaya en detrimento de las sagradas funciones. Estos actos nos tienen que llevar hacia el punto más alto de la vida del cristiano, que es una espiritualidad litúrgica elevada, en la que el cristiano dialogue, el católico apostólico romano dialogue con Dios y tenga esa unión, esa intimidad, esa vida espiritual, por el cual Dios se nos muestra a nosotros como un Dios cercano y no lejano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.